Estamos viendo relés y contactores. Estamos viendo estos dispositivos que, bueno, están compuestos de una bobina, un electroimán y una serie de contactos asociados, contactos abiertos y cerrados. Decíamos que funcionalmente los relés y los contactores eran iguales. Es un dispositivo de mando intermedio monoestable, quiere decir que sus contactos cambian de posición en tanto en cuanto la bobina de ese contactor relé esté activada. Cuando deja de estar activada hay un muelle que lo hace recuperarse y volver a la posición de reposo, por lo tanto son dispositivos monoestables. Y la diferencia entre contactores y relés es que los contactores tenían algunos de sus contactos de una potencia más elevada, capaces de circular más corriente por ellos. Entonces tenían contactos de fuerza y contactos de mando. Los relés solo tienen contactos de mando. También vimos el tipo de relé y contactor que vamos a usar, cómo estaban distribuidos sus contactos y demás. Y en esta última diapositiva, que fue la que vimos un ejemplo de cómo vamos a nosotros a interpretar los esquemas de estos dispositivos. Al menos la parte del esquema de mando, donde están implicados los contactos de mando de poca potencia. Son aquellos esquemas en los cuales se activan y se desactivan las bobinas de esos relés y contactores. Consumen poca corriente esa bobina y, por lo tanto, utilizan contactos de mando. Aquí veamos el ejemplo de un esquema que simulamos y todo, no lo voy a repetir otra vez, pero simplemente sí que quiero repetir y hacer hincapié en el hecho de que estos contactos, en estos esquemas, los contactos de los relés se sitúan separados. ¿Ves aquí en el circuito de abajo a la derecha, en el símbolo de abajo a la derecha, lo que sería el relé con dos contactos abiertos? Bueno, en los esquemas no se suelen representar así, los dos contactos junto al relé, sino que se representan por separado. ¿Veis aquí en el esquema que tenemos en este esquema? Tenemos un pulsador abierto, un pulsador cerrado, y tenemos el relé K1, la bobina, y los dos contactos. Lo mismo que está aquí, lo mismo que está en este símbolo aquí abajo, los tengo aquí distribuidos y separados. Para saber que los contactos y la bobina van asociados, todo tiene que llamarse con el mismo nombre. Así yo sé que cuando se active este electroimán o este relé, estos contactos que en reposo están abiertos y así es como se deben de dibujar, se cerrarían. Entonces esto es una forma de representar los esquemas y es una forma que nos tenemos que acostumbrar a interpretarlo. A la hora de interpretarlo funcionalmente es sencillo, luego a la hora de llevarlo a la práctica es donde tenemos la dificultad, porque nosotros vamos a tener un dispositivo que tiene los contactos de la bobina y los de los contactos pues juntos, en el mismo dispositivo, en el mismo objeto. Y entonces ahí hay que llevar los cables. Y aquí se pone por separado para que funcionalmente se pueda ver cómo aquí funciona, de tal forma que si yo pulso, se activa el relé, los contactos de relé se cierran, activando la electroválvula, este es el símbolo de una electroválvula, y activado este contacto que decíamos otro día que era el contacto de autoalimentación, porque si se cierra este contacto yo ya puedo abrir este pulsador y entonces el relé seguiría autoalimentado. Para parar el circuito tengo que interrumpir la corriente que pasa por ese relé y aquí poníamos el pulsador de paro. Hay dos tipos, este es el típico circuito marcha-paro, en este caso con prioridad a la marcha, que quiere decir que si yo pulso el pulsador de marcha y el pulsador de paro a la vez, el sistema marcha. Vimos también el mismo circuito, marcha-paro, con prioridad al paro, que quiere decir que si yo pulso marcha y pulso paro a la vez, el circuito para. Eso ya lo vimos el otro día. Y ese concretamente va a ser el que vayamos a montar en la primera práctica de esta unidad de trabajo que vayamos a hacer. Vamos a seguir viendo otro tipo de relés. Hemos visto relés que se activan con una electroimán. Otro tipo de relés van a tener en común con estos que tienen contactos. Contacto abierto, contacto cerrado, pero que se activan de otra forma. Por ejemplo, el relé térmico. El relé térmico es un dispositivo que tiene contactos abiertos y cerrados y por eso se denomina relé, ¿vale? Pero no tiene una bobina, no se activan por una bobina, sino que se activan porque de alguna manera detectan una temperatura por encima de la cual sus contactos se disparan. En este caso, son relés que pueden actuar como biestables, porque los contactos se disparan y tienen un dispositivo que dispone del rearme manual, por tanto es biestable, para rearmar tengo que ir yo a tocar, o bien el rearme automático, que se vuelven solos al reposo cuando desaparece la causa por la que se han disparado, que es la temperatura, cuando se enfrían, en definitiva, entonces el dispositivo cambia sus contactos. Este es el relé térmico.
Funcionan exclusivamente por temperatura, no por efecto magnético. Se utilizan para detectar cuando una intensidad es demasiado grande, esa intensidad calentará algo y el relé de algún modo detectará ese calor que ha producido esa intensidad. Y el calor que produce esa intensidad va a hacer que se disparen los contactos. Es un elemento de disparo. Que dice que los contactos están forzadamente activados, o sea, desactivados, pero cuando salta se disparan y se activan. Parecido a los interruptores automáticos, los magnetotérmicos, a que no tienen que ver. Los magnetotérmicos se disparan. Pues esto es algo parecido desde el punto de vista funcional. Son aparatos que se utilizan para proteger sobre todo a los motores contra sobrecargas débiles y prolongadas. No se utilizan como para proteger circuitos en general, sino sobre todo para motores. Cuando un motor está sobrecargado, porque está trabajando con más carga de la que debe, o funciona, en lugar de con 3 fases, funciona con 2 fases, porque se ha ido una fase, pues entonces esas 2 fases consumen más corriente, porque tienen que consumir la corriente de la fase que no funciona. Entonces, en definitiva, sea la causa por la que sea, cuando ese circuito consume más corriente de la normal, no la corriente de una gran sobrecarga, ni siquiera la corriente de un gran cortocircuito, sino una sobrecarga más allá de lo normal, y si ese funcionamiento es prolongado, esa intensidad va a calentar un dispositivo, y ese dispositivo, al calentarse, se va a dilatar, porque todo lo que se calienta más o menos se dilata, y esa dilatación va a producir un movimiento que dispara los contactos. ¿Vale? Un poquito vamos a ver aquí el funcionamiento. ¿Veis aquí en esta imagen? Vamos a aprovechar esta imagen para explicar el funcionamiento. Este es el aspecto externo de un tipo de relé térmico. Ya veremos un poco más acerca del aspecto externo. Y esto que tenéis a la derecha es la simbología. ¿Vale? Fijaros, primero, esta simbología, esta parte donde pone 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso va a estar en la parte de fuerza. Por aquí, de 1 a 2, de 3 a 4 y de 5 a 6 va a pasar la corriente de cada una de las fases, la que yo quiero evaluar si consume o si hay mucha corriente o poca, va a pasar por cada uno de estos 3 partes de aquí. Digamos que la fase 1 o L1 pasará por este dibujito de aquí, ahora explicaremos lo que es, 1, 2, la fase 2 pasará por 3, 4, la fase 3 pasará por 5, 6. Y aquí al final es donde se conectaría la carga o el motor. Bueno, pues tiene el dispositivo, funciona de tal forma que si la corriente por alguna de estas fases o por varias es elevada, se va a calentar, va a dilatarse y ese calor va a disparar estos contactos que tiene aquí. Fijaros bien esta línea continua y este pequeño triángulo que hay aquí señala que estos contactos están asociados a la acción de este dispositivo. Y este triángulo que hay aquí significa que son contactos de disparo, que se disparan. Normalmente los relés térmicos tienen solamente 2 contactos, uno cerrado y uno abierto. Fijaros la numeración, porque el otro día también vimos el tema de la numeración. Decíamos que los contactos 1 y 2, perdón, los números 1 y 2, si terminaban los contactos del número 1 y 2, era un contacto cerrado. Si terminaba en 3 y 4, era un contacto abierto. Si terminaba en 5 y 6, fijaros aquí, 95, 96, era un contacto cerrado especial. El 9 lo han puesto aquí, bueno, pues por curarse en salud, porque es un circuito que puede tener hasta 9 contactos, ¿vale? Entonces el 9 no nos dice nada, solamente es un número de orden. Lo que nos dice es el número 5 y 6. 5 y 6 es un contacto normalmente cerrado y 7 y 8 es un contacto normalmente abierto especial. Son contactos especiales, es decir, que no son contactos de relés ni contactores electromagnéticos. Son contactos de relés especiales. Y este es un relé especial porque es un relé térmico. Por tanto, la numeración que aparece en el relé térmico es 5, 6, 7, 8 y siempre suele tener un cerrado y un abierto. De manera que cuando se dispara el relé térmico, el cerrado se abre y el abierto se cierra. Es decir, cuando pasa mucha corriente, cuando hay mucha temperatura, el cerrado se abre y el abierto se cierra. Luego veremos el esquema, aprovecharemos el cerrado para cortar corriente y que el motor deje de funcionar de algún modo, y el abierto simplemente lo utilizaremos para señalizar de que se ha disparado. Una lucecita y se ha disparado y lo vemos. ¿Vale? Bien, ¿cómo funciona el relé térmico? Es interesante saber esto porque es un principio que también sirve para los relés magnetotérmicos, los relés los automáticos que tenemos en todas las cuadras de vivienda. Bueno, pues el relé magnetotérmico, el relé térmico
pues solamente tiene parte térmica. Este simbolito de aquí, cuadrado, que parece un cuadrado sin terminar, eso es el símbolo de térmico. El símbolo quiere decir efecto térmico. Bueno, pues los relés térmicos tienen, ¿veis este dibujo que hay aquí, este de aquí arriba? Tienen una chapa de aleación de dos metales, una chapa se llama chapa bimetálica, ¿vale? Tienen tres, las tres están asociadas mecánicamente mediante esta estructura a los contactos, lo veis aquí, ¿vale? De manera que si se hidrata una o dos, esto hace que se disparen los contactos, ¿vale? Entonces, una chapa bimetálica por la cual es calentada de algún modo por la corriente de la fase. Tenemos aquí la corriente de la fase que pasa, hace 2 o 3 vueltas, no muchas porque no es una bobina realmente. Esto no es una bobina, ¿eh? Que pasa por aquí, de manera que la corriente que pasa por aquí, como está en estrecho contacto con la chapa bimetálica, la calienta. ¿Vale? Bien, pues hasta ahora nada, pues si calienta, se dilata. Si se calienta mucho, se dilata mucho. Pero, ¿de qué forma se dilata? Porque claro, los cuerpos se dilatan en todas las direcciones. Cuando un cuerpo se dilata, en todas las direcciones, no es que no se dobla, ¿vale? Sino, ¿por qué se doblan estas? Porque es una chapa bimetálica, con dos metales que tienen diferente coeficiente de dilatación. Fijaos que ahí casi se ve de canto un poco la diferencia de una chapa y otra, ¿veis? Entonces, si una se dilata más que la otra y están unidas, pues entonces la chapa se dobla, ¿vale? Es como si yo junto las manos así y la de arriba se dilata más que la otra, pues entonces se dobla. ¿Vale? Bueno, pues esa dilatación, que lo veis aquí en el dibujo este, veis, la de la izquierda no está dilatada y la de la derecha sí. Pues esa dilatación empuja a todo el bloque de empuje, este que veis aquí, y dispara los contactos. Como esa chapa se ha calentado, para enfriarse también tarda un tiempo en enfriarse. Es decir, un relé térmico está recién disparado, no le podemos rearmar porque todavía está caliente. Le queremos rearmar y vuelve otra vez. Entonces, la chapa metálica esa, por efecto, se enfría, si ya lo deja pasar corriente, acaba enfriándose y volviéndose a su posición inicial. El hecho de que vuelva a su posición inicial no quiere decir necesariamente que los contactos se rearmen. Eso es una particularidad que tienen los relés térmicos, algunos relés térmicos, que tienen la posibilidad de rearme automático, es decir, cuando se enfrían se vuelve otra vez a conectar al contacto, o rearme natural, pero manual, que cuando se enfrían no se rearman los contactos. Hay que ir allí a dar un botoncito para que los contactos se rearmen, ¿vale? Ahora lo explicaremos un poquito todos esos matices. Bien. ¿Veis aquí un aspecto? Este, de lo veis más claro, es el que vais a utilizar, algunos. Es uno de los modelos que vais a utilizar. ¿Veis que tiene esa disposición? Tiene esos tres pinchos que veis ahí, que son tres conductores de cobre. Bueno, pues esas serían las tres entradas de fuerza. Digamos que esos tres son aquí abajo, el 1, el 3 y el 5. Porque normalmente un relé térmico de estos va asociado a un contactor. Y el contactor es donde tiene los tornillos donde entrarían esos tres. Vale, lo vamos a ver luego en otra imagen. Esos tres entran en el contactor, la salida del contactor de fuerza, y luego ya si estos tres de aquí abajo son las salidas 2, 4 y 6. ¿Veis aquí los números? 2, 4 y 6. ¿De acuerdo? Entonces, esta sería la entrada y esta sería la salida ya a la que va el motor. Y luego estos cuatro tornillos que veis aquí, estos son los contactos de mando. El normalmente abierto, que son el 97-98, y el normalmente cerrado, que son el 95-96. Y luego tiene una serie de botoncitos aquí y mandos, que vamos a ver con mayor particularidad. Concretamente, aquí tenemos el mando o sea, el regulador de intensidad, porque claro, los relés térmicos se disparan a una intensidad determinada, pero ¿a cuál intensidad? Si yo tengo un motor de una o de otra, tengo que ajustarlo. Suelen tener una ruedecita en el cual podemos ajustar la intensidad entre dos márgenes. Por ejemplo, entre 2 y 5 amperios. Y con el tornillo lo ajustamos a la que queramos. ¿A qué intensidad hay que ajustar un relé térmico? Luego lo vamos a ver justamente a la misma intensidad nominal del motor. A la misma. ¿Vale? Salvo que algún caso especial, pero normalmente a la misma intensidad nominal del motor. Entonces se ajusta la intensidad.
Y luego tenemos aquí botones de conmutador a disparo manual, disparo automático, el botón de stop y el botón de rearme también tiene, ¿no? Ahora lo vamos a ver con mayor detalle. Lo tenemos aquí. Aquí lo vemos en dibujo de una forma más clara, los 3 pinchos de entrada, las 3 de salida, el contacto normalmente abierto, el contacto normalmente cerrado y los 3 que tiene los 3 botones que tiene de control. Este de regulación de intensidad, este de reset para rearmarlo, ¿no? Entonces, si tiene un tornillo, normalmente este, que si le giramos se queda metido. Entonces el reset se queda pulsado y entonces cuando vuelve otra vez se rearma solo. Si lo tiramos para la izquierda, para el sentido contrario de la aguja del reloj, ese botoncito se levanta, ¿vale? Y entonces quiere decir que cada vez que se dispare tengo yo que ir allí a rearmarlo. Cuando elegiremos una cosa u otra, pues dependiendo de las prioridades. Si la prioridad es que eso funcione sí o sí, lo tendremos que se rearme solo. Si la prioridad es que, bueno, que no es tan importante, es más seguro que ir allí y tocarlo, pues entonces pondremos rearme manual. Y luego tiene este otro botoncito que normalmente también sirve para dispararlo manualmente y que pone aquí stop. Este botón hace a las veces de pulsador de paro porque en ocasiones para motores y para casos de control muy elemental se coge el contactor, se acopla el relé térmico y eso se mete en una caja muy pequeña que llamamos guardamotor, ¿vale? Una caja muy pequeña donde solo hay impulsador de marcha y no hay impulsador de paro. ¿Por qué? Porque esto va a hacer el pulsador de paro. Ese botoncito rojo hace el pulsador de paro. Entonces el circuito queda simplificado completamente. Ya veremos el circuito completo porque va a ser la primera práctica, pero en cualquier caso este botón sería el botón por si queremos pararlo, para pararlo. Entonces casi todos tienen la regla reguladora de intensidades, el botón de reset para manual automático y el botón de stop. Ya digo, los 3 de entrada, los 3 de salida y los contactos normalmente abiertos y normalmente cerrados. Eso es un relé térmico y funciona siempre con un contactor. Por eso no tiene 3 tornillos de entrada como los tiene de salida, porque esto va directamente acoplado al contactor. Ya lo veremos luego cómo va acoplado incluso en el dibujo. ¿Veis? Aquí lo veis. Si este es el contactor, esos 3 pinchos van en la salida de fuerza del contactor. Estas son las salidas de los 3 contactos de fuerza del contactor, pues van metidos ahí, de manera que desde arriba quedaría así, el contactor y el relé térmico. El contactor que tiene sus entradas 1, 3 y 5 y su salida 2, 4 y 6, eso iría con la entrada del relé térmico y finalmente la salida del relé térmico iría hacia el motor. Un poco sería la serie esa. ¿Cómo se ajusta un relé térmico? Lo que os he dicho antes. Es correcto si se corresponde exactamente a la intensidad nominal del motor, salvo las siguientes excepciones. En casos especiales, por ejemplo, en que la corriente de pico es muy alta y además dura mucho, se puede usar relé térmico de acción retardada, cortocircuitar el relé durante ese tiempo o bien hacer uso de transformadores de intensidad. Bien, los transformadores de intensidad ya lo veremos. Pero, por ejemplo, imaginaos un motor, los motores cuando arrancan prácticamente son un cortocircuito. Es una intensidad muy grande lo que consume, en comparación de la intensidad en plena marcha. Por ejemplo, un motor que en plena marcha funciona a 2 amperios en carga nominal, pues en el arranque puede consumir 8 o 10 amperios en el momento de arranque. Imaginaos un motor de 30 amperios, a lo mejor sube 2 o 3 veces, 60 o 90 amperios en el momento del arranque. Entonces, en esos momentos, en esos casos en los que la intensidad es muy grande y además al motor le cuesta alcanzar la velocidad de régimen, porque cuando llega a alcanzar la velocidad de régimen la intensidad se estabiliza, ¿vale? Pues entonces a lo mejor durante ese tiempo resulta que se dispara el relé térmico. Entonces, en esos casos es cuando hay que hacer algo. O bien utilizar un relé térmico de acción retardada, que son mucho más caros. Y decir, bueno, pues que pase un tiempo y luego ya que prevea el arranque este. O bien, durante el arranque, pues poner un contacto del contactor en cortocircuito, un temporizador en cortocircuito con el contacto que corta el relé térmico, que eso también sería otra posibilidad, o usar transformador de intensidad. O también es subir un poquito la intensidad, subir un poquito, pero con mucho cuidado, ¿eh? Porque la solución para el caso en que la frecuencia de maniobra sea elevada, mucho en marcha, mucho paro, es ajustar el relé por encima de la intensidad nominal del motor.
Pero ojo, únicamente hasta ciertos valores, porque podemos llegar al punto de que ya pierda la capacidad de proteger al motor. ¿Vale? Pues al 125%, por ahí como mucho. Este motor consume 2 amperios y medio, pues lo voy a subir a 2,8, 3 amperios y a ver si así, porque si a lo mejor le subes a 4, pues a lo mejor ya estamos perjudicándolo. ¿Eh? Entonces, en esos casos, la intensidad se puede ajustar por encima de los valores establecidos, solamente para esos casos. Una regulación baja, por otra parte, si lo ajusto por debajo de la intensidad nominal, pues hace que el motor se dispare. O sea, que el motor no de toda la potencia, porque cuando esté toda la potencia, el relé se va a creer que está sobrecargado y va a disparar. Entonces, lo suyo, ya digo, es ajustar el relé térmico a la misma intensidad nominal del motor. Lo fijamos en la placa de características. Este tiene una intensidad de 3,8. Pues a 3,8 lo pongo. Y ya está. ¿Vale? Bien. Antes de ver los temporizadores y tipos, que es otro tipo de relé, temporizadores son también relés que tienen contactos, pero que las circunstancias por las que disparan no es un campo magnético ni es una temperatura, sino es el tiempo. ¿Vale? Pero antes quiero plantearos los dos primeros esquemas de la práctica que vais a hacer. Los primeros montajes, ¿vale? Que publicaré en Classroom entre hoy y mañana y serán esos los circuitos que hagáis y sobre los que voy a hablar ahora. La práctica sería esta. Son dos montajes, se titula Circuitos de mando indirecto. Lo mismo que la primera unidad de trabajo era circuito de mando directo, ahora circuito de mando indirecto. ¿Por qué? Porque yo voy a poner en marcha un motor trifásico. Y lo que voy a pulsar va a ser un pulsador y el pulsador no va a utilizar toda la corriente del motor. Fijaros en el esquema de la izquierda, son dos montajes los que tenéis que hacer. El de la izquierda, que es un marchapalo de un motor trifásico, en un lenguaje más o menos básico, pero para nosotros va a ser un montaje de un motor indirecto, simple y biestable. Y además con prioridad a la desactivación. Indirecto, simple y biestable. Y con prioridad a la desactivación. Este sería el esquema funcional, que tiene dos partes. Tiene la parte de fuerza, esta parte donde veis aquí, este símbolo de aquí es el símbolo de un motor trifásico, el cual es alimentado mediante los contactos de fuerza de un contactor, KM1, y un relé térmico que hemos llamar F2. Para alimentar todo el circuito utilizamos un automático, que en el montaje de la práctica 1 era uno bipolar, de 2 hilos. Ahora vamos a meter uno de 3 hilos, un automático, un magnetotérmico de 3 hilos, un magnetotérmico tripolar, cuyo símbolo es este. Aquí no lo voy a explicar, pero ya os adelanto que es un dispositivo que protege contra cortocircuitos y sobrecargas en general de manera térmica. ¿Veis aquí los cuadraditos estos que son muy parecidos a esto? Y de forma magnética. Esto de aquí abajo es una I mayor que. Por ahí, I mayor que. Bueno, por efecto magnetotérmico, por eso lo llama magneto y térmico, ya hablaremos de ello. En cualquier caso, es un interruptor general, por así decirlo, para nosotros, y además que protege. Entonces, iríamos con las tres fases a la entrada del interruptor general. Del interruptor general iríamos a la entrada de los contactos de fuerza del contactor KM1, esos contactos que serían esto de aquí, 1, 3 y 5. De la salida del contactor va al relé térmico, eso no hace falta conectarlo, simplemente pincharlo, serían esos tres de aquí. Y luego ya, sí, de la salida del relé térmico, que son estos tres de aquí, irían al motor, ¿vale? Estos tres de ahí irían al motor. Y por otra parte está lo que sería el circuito de la parte de mando, que llamamos circuito de mando. Perdón, esquema. El circuito es todo ello. Esquema de mando, esquema de fuerza y esquema de mando. Estos son los esquemas, esquema de fuerza y esquema de mando, para un mismo esquema, que comprende todo el circuito. Entonces, en el esquema de mando, ¿qué están implicados? Pues como receptor está implicado la bobina del relé, del contactor. Veis que la he llamado KM1, aquí pongo KM1 y ya sé que KM1 pertenecen también estos contactos al mismo componente, KM1. Es decir, cuando se excita el relé,
estos contactos se van a cerrar y el motor va a funcionar. También en este circuito de mando o esquema de mando aparecen dos lámparas, que en un cuadro real serían dos pilotos, uno que está en paralelo con la bobina del relé, del contactor, perdón, de manera que cuando funcione, funcionará. Cuando no funcione, no funcionará. Esta lamparita me va a indicar que el motor está funcionando. ¿Vale? Y luego hay otra lamparita que va conectada a F2. Veis que aquí hay dos de F2. ¿Y F2 qué es? Nos vamos al circuito de fuerza y vemos que efectivamente F2 es el relé térmico, porque tiene la misma letra, F2. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que cuando se dispara el relé térmico y este contacto se cierre, esta bombillita va a funcionar, se va a activar y me va a indicar que se ha disparado el relé térmico. Es una señalización de que se ha disparado el relé térmico. Luego, el circuito de mando en sí, pues es un circuito de pulsador de marcha, pulsador de paro, con prioridad a la desactivación. ¿Cómo funciona? Pues le llega corriente al sistema a través del cerrado del relé térmico, lo cual quiere decir que cuando se dispara el relé térmico se va a cortar y se va a parar. ¿Vale? A través del pulsador de paro, que también quiere decir que cuando yo pulse paro se va a abrir y se va a parar, y le llega a la bobina del contactor a través del pulsador de marcha. Cuando yo pulse, el contactor se va a activar, los contactos de fuerza se van a cerrar y también se va a cerrar este contacto de aquí, el contacto de mando, que es el contacto en este caso de autoalimentación también. ¿Por qué? Porque cuando se cierre, la corriente va a pasar por aquí y va a alimentar al contactor. Es decir, un contacto de KM1 se va a alimentar a sí mismo. Por tanto, se llama contacto de autoalimentación. Con lo cual yo puedo ir a soltar S1 y esto seguirá funcionando. Por tanto, es un circuito biestable. Yo he pulsado y se pone a funcionar, dejo de pulsar y sigue funcionando. Para parar, doy el pulsador de paro, se interrumpe la corriente, el contactor deja de funcionar y el contacto este se abre y se para. ¿Vale? Vamos a ver cómo funciona esto. El marcha paro tiene un marcha y tiene un paro, porque es simple. Es buena pregunta, ¿eh? Ahora lo diré, a los de casa os digo cuál es la pregunta que me he hecho. Ese tiene el circuito, como podéis ver, es ese, de la izquierda, circuito de fuerza, fijaos, este es el esquema de fuerza, y este aquí sería el esquema de mando. Bien, me ha preguntado Alfredo que por qué le he llamado a este mando simple cuando tenemos dos elementos de mando. ¿Vale? Bien, es un mando simple porque estos dos elementos de mando suelen estar en la misma caja. Y claro, un mando completo es activar y desactivar. No sería un mando completo si solo es activar o solo desactivar. Entonces, un mando completo yo entiendo como el dispositivo o los dispositivos que hacen que se ponga en marcha algo y se pare algo. Entonces, estos pulsadores, digamos que estarían en la misma caja de pulsadores, ubicados donde fuera. Un pulsador de marcha para parar, para poner en marcha, y un pulsador de paro para parar. Simple y sencillamente. ¿De acuerdo? Por eso es un único punto. Es un único punto porque es una caja donde están los dos pulsadores, marcha y paro. Una caja con un solo pulsador no sería un mando completo, pues solo en marcha. ¿Y cómo lo paras? Necesitas pararlo, ¿vale? Entonces, por eso, por lo que llamo un mando simple. Un mando múltiple es el que vamos a tener aquí, que vamos a tener dos pulsadores de marcha y dos pulsadores de paro. ¿Se entiende? Que hay una caja con un pulsador de marcha paro en un lado y otra caja con un pulsador de marcha paro en otro. Fijaros aquí bien, luego lo explicaré. Por ejemplo, aquí tenemos SA0 y SB0. SA0 y SB0 serían un mando, un marchaparo en un sitio. Y SA1 y SBA1 sería otro mando. Por eso es un mando múltiple. Este es un mando doble. Y este es un mando simple. ¿Conforme, Alfredo? ¿Sí? ¿Sí o no? Cuando usamos la botonera de 3 botones, que tenemos ahí que son dos de marcha y uno de paro, porque hacemos como múltiple. No, son mandos simples, porque además son dos. Son dos cosas. Vamos a ver, esto es cuando hablamos de mando simple y múltiple, es cuando hablamos de un único receptor. ¿Vale? En una inversión de giro, he hablado de una inversión de giro porque para invertir el sentido de giro de un motor, que es un único receptor, necesitamos dos contactores. En este caso serían como si fueran dos receptores. ¿Vale? Contactor 1 y contactor 2. Entonces, para cada uno de ellos es un mando simple. Por lo único que hemos unificado el pulsador de paro. ¿Vale? Pero podría ser perfectamente
para una inversión de giro, un marchaparo y un marchaparo, perfectamente. Cada uno con su marcha y cada uno con su paro. No, sería simple, pero de dos cosas. Es como si yo tuviera dos lámparas por separado, con dos interruptores. Imagínate un salón, tiene dos puntos de luz y tiene dos interruptores. Es un mando simple, de dos cosas. Porque la lámpara 1 solo se enciende desde un sitio y la lámpara 2 solo se enciende desde otro sitio. ¿Vale? Contemplando lámpara 1 por separado y lámpara 2 por separado, es un mando simple, porque cada lámpara tiene su mando. Ahora bien, si en ese salón, por ejemplo, hay una salida a otro pasillo, entras por un lado y puedes salir por otro, es común poner dos conmutadores a la entrada y dos conmutadores a la salida. Sería mando doble para cada uno de ellos. Es decir, cuando hablamos de mando simple o mando múltiple, nos referimos a un único receptor. Y en el caso que tú me has dicho, la inversión de giro, sí, el motor es un único receptor, pero entendiéndolo como que gira para un lado y gira para otro, son dos receptores. Y por eso es un mando simple para cada uno de los dos. Lo contaríamos por separado, claro. ¿De acuerdo? Esa es un poco la idea. Bien, y vamos a probar el circuito. Tenemos aquí, lo ponemos en marcha. Cerramos el magnetotérmico, el interruptor magnetotérmico de fuerza, el interruptor magnetotérmico de mando. Y pulsamos marcha. ¿Veis? Al pulsar marcha, ha entrado la bobina del contactor, se ha cerrado el contactor de alimentación, funciona la lámpara y se han cerrado los tres contactos de fuerza y funciona el motor. Ahora yo puedo soltar el pulsador de marcha, ¿veis? Y se queda funcionando. Luego es una posición estable. ¿Vale? Para parar, doy al pulsador de paro. El circuito se interrumpe la corriente, el contacto este se abre y se abren los contactos de fuerza. Suelto este pulsador y otra posición estable. Como las dos posiciones son estables, tenemos un sistema biestable. Y daros cuenta, fijaros aquí como con elementos de mando monoestable tenemos un sistema biestable. Por lo tanto, no siempre el elemento de mando define que un sistema sea biestable o monoestable, sino cómo tengamos el circuito. Y además con prioridad, como ponemos aquí, con prioridad a la desactivación, que quiere decir que si yo activo y desactivo a la vez, ¿veis? Están los dos pulsados y el sistema se desactiva porque tiene prioridad a la desactivación. El que vimos en la diapositiva que os he enseñado al principio tiene prioridad a la activación. Es el mismo circuito, funcionalmente si pulsamos por separado, pero tiene prioridad a la activación. Tiene prioridad a la desactivación. ¿Vale? Y por último vamos a probar el funcionamiento del relé térmico. Pongo en marcha y yo doy al relé térmico y se dispara. ¿Veis? Lo que pasaba aquí arriba, lo voy a repetir, ¿eh? El cerrado se abre, con lo cual se interrumpe la corriente, y este abierto se cierra, con lo cual la lámpara queda alimentada. La lámpara de señalización. Ojo, se ha disparado el relé térmico. ¿Vale? Entonces voy y lo rearmo. ¿Vale? Voy a repetir. Está funcionamiento en otro funcionamiento, y si yo se dispara el relé térmico, vais a ver que este contacto se cierra, y se abre y el otro se cierra. Entonces, ¿veis? Se interrumpe la corriente, es como si pulsara, aquí es como si pulsara el paro, igual. ¿Vale? Y aquí esto queda, y está señalizando, queda señalizando la lámpara. ¿Habéis entendido el funcionamiento de este circuito? Muy bien. Deciros una cosa, advertiros algo. Aquí lo hemos simplificado. Esta conexión de esta lámpara en paralelo con la bobina a veces no se hace así, porque la autoinducción tiene un efecto tal que a la hora que cuando deja de circular corriente, es decir, está circulando corriente, y cuando se interrumpe, en bornes de la bobina se genera una corriente que se cierra a través de la lámpara. Entonces, esa corriente puede a veces dañar a la lámpara, porque la inducción lo que hace es subir mucho la tensión. Entonces, normalmente si queremos señalizar el mando, se hace con otro contacto del contactor, para dar seguridad a la lámpara, que no se funda la lámpara, que no sufra la lámpara. Estas, si las ponemos así, funcionarán bien un tiempo, luego al final a lo mejor acaba, a no ser que tenga una tolerancia grande, acaban fundiéndose. Porque digo, cada vez que corte la bobina es como si le pegara un impulso a la lámpara a la hora de cortarlo. Pero bueno, nosotros lo vamos a hacer así. Lo ponemos en paralelo y sabemos que cuando funcione
¿Perdón? El DS1. El de marcha, No, aquí lo ponemos aquí, pero la bombilla normalmente, es decir, el circuito correcto y estándar de esto y bueno de esto sería este. Quitamos de aquí y esta bombilla iría con un contacto de cambio también. Otro contacto por separado, es decir, y a la lámpara, este contacto aquí, otro contacto aquí tal, y a la lámpara de aquí a aquí y de aquí a la lámpara. Aparte, ¿vale? Eso sería lo suyo. Nosotros, bueno, pues para no eso lo vamos a dejar así. Sería este el circuito. ¿Conforme? Bueno, este es un circuito y este sería el otro que explicaré el próximo día. Este circuito es el mando múltiple. Lo que sí que quiero, porque ya podéis empezar a hacer algunos este circuito de aquí hoy, a los de casa lo que os sugiero es que os hagáis con el KDSIMO este esquema como ejercicio y ya lo tenéis hecho para las memorias, ¿vale? Este mismo esquema os lo hacéis en KDSIMO para que lo tengáis en casa. Vamos a ampliar un poquito más el tema de cómo interpretar los esquemas. Nosotros vamos a montar ese circuito y tenemos este tablero. Nuestro tablero va a ser este. Fijaros la disposición del tablero que tenemos en las estanterías. Tenemos el magnetotérmico trifásico, que está aquí, el bipolar, el contactor, el relé térmico, esos están enganchados a una guía, a un carril DIN, y luego el carril DIN de salida con las regletas. ¿Vale? A ver, atenderme aquí y en casa también prestar mucha atención. Esto va a quedar grabado y luego lo podéis ver tantas veces como queráis, porque esto va a serviros para interpretar los esquemas y llevarlos al cuadro. Es decir, vamos a coger el circuito de fuerza y de mando y lo vamos a cablear aquí. Entonces, primero el de fuerza. Yo tengo que esto de aquí, lo primero que os dije para interpretar esquemas, identificar los componentes y los terminales. Este componente que tenemos aquí es este, con los tres de arriba y los tres de abajo. ¿Vale? El bipolar este, aquí no lo vemos, lo vamos a ver luego en el mando. Estos tres contactos que tenemos aquí, 1, 3 y 5, son este 1, 3 y 5. Y 2, 4 y 6 son estos de aquí, que van ya conectados con el relé térmico. Es decir, esta conexión de aquí está hecha, porque va conectado aquí pinchado al relé térmico. Y luego estos tres de salida, que son los que llevan el motor. ¿Vale? Tanto la entrada de corriente, como la salida de corriente, como la conexión fuera del cuadro, que veis aquí, he dibujado aquí el pulsador de paro y el pulsador de marcha, y aquí los dos pilotos, el rojo y el verde. Esos se conectan, está fuera del cuadro, se conectan a través de este hornero. Aquí. Entonces, ¿cómo haríamos este montaje? Primero, el circuito de fuerza que lo hacemos con cable flexible de 1,5 negro, sería así. Cogeríamos tres entradas, como veis que van ahí, L1, L2 y 3, y iríamos a los tres de arriba del mototérmico, estos tres de aquí. 1, 2 y 3, con tres cables, los pelamos y tal, bueno, eso ya lo iré haciendo. La salida del mototérmico va a la entrada del contactor. Veis que utilizamos la canaleta, todo esto que veis aquí es la canaleta gris esa que hay en el cuadro, para llevar los cables. Y ahí no va a haber ningún empalme, siempre las conexiones dentro de los terminales. De la salida al relé térmico, ¿va a dónde? Al motor. Pues otras tres regletas que serían los terminales U, V y W del motor. ¿Lo veis? Ese sería el circuito de fuerza, la manera de interpretar el esquema de fuerza al circuito de fuerza. ¿Lo habéis entendido, no? Es así como hay que hacerlo. Luego, cuando hagamos la prueba, pues cogeremos y enchufaremos estas tres cables a la trifásica y nos cogeremos un motor y pondremos el motor aquí para probarlo, sin más. ¿Eh? Vamos a ver cómo interpretamos el circuito de mando. Aquí tenemos el esquema de mando, es el mismo que hemos visto antes, no lo voy a volver a detallar. Y aquí tenemos los componentes. Os hago señalar de que, bueno, primero iremos de fase y neutro al magnetotérmico. Como las tres fases ya las tenemos aquí, la podemos coger de una de estas. Y podemos hacer esto. ¿Eh? Una de las fases que hemos llevado al trifásico, esta está en el circuito anterior, hacer un puente y llevarlo aquí al magnetotérmico, que sería como alimentar esta fase aquí. Y el neutro, nada, le llevamos de otra regleta. Sí, en la entrada entonces habrá tres fases, tres regletas para la fase y una regleta para el neutro. Y así lo llevaremos. Y luego, lo que venga después, que es a partir de la salida del magnetotérmico, lo tenemos que analizar por conexiones. Ya os dije un día que nunca hagamos los esquemas de arriba a abajo. Lo podemos hacer de arriba a abajo, pero arrastrando todas las conexiones. Por ejemplo, esta primera
tiene 3 puntos. Esa primera conexión tiene ese punto y ese punto. Lo veis ahí marcados, ¿no? Pero esos 3 puntos hay que localizarlos aquí, porque si no, no podremos hacerlo. A ver, ese punto, ¿cuál sería? Pues sería ese de ahí. ¿Lo veis ahí marcado? Porque es la salida del relé térmico. Este otro punto de aquí. Bueno, pues esto es me fijo que es del relé térmico y es del contacto cerrado. El relé térmico está por aquí, esto es lo de fuerza, y estos de aquí arriba son los contactos. Abierto, cerrado, pues puede ser ese. ¿Veis? Ese punto es ese. Decido que sea ese. Podría haber decidido que es el otro, ¿eh? Cuando no está ninguno de los dos, podría decir que es el de arriba o el de abajo. Pero yo decido que ese punto es ese. Y el otro punto es el abierto, también del relé térmico, porque lo tenemos cerquita. El abierto es este, pues elijo uno de los dos. Por ejemplo, ese. Bueno, pues esa conexión tiene 3 puntos. 1, 2 y 3. Lo que hay que hacer es conectar esos 3 puntos. Y no pasar a otra. Ojo, no paséis a otra. Hacéis esa conexión. Y como tenemos 3 puntos, pues lo hacemos así, como en cadena, de esta forma. ¿Ves? Ahí los 3 puntos en parpadeo para que lo veáis. Bien. Lo llevaríamos de ahí, por ejemplo, a través de la canaleta siempre hasta ahí. Y de ahí también a través de la canaleta hasta ahí. Bueno, deciros que aquí, como están tan cerquita, uno del otro, puedo bajarlo hasta la canaleta o simplemente puedo hacer ahí un puente que no me estorbe mucho para la regulación y todo eso. ¿Vale? Pero ¿veis cómo se han conectado esos 3? Esa conexión es esta. Y como no puedo hacer empalmes, es decir, yo no puedo hacer aquí un empalme, pues de ahí voy al otro. Vamos con otra conexión, la siguiente. Puedo pasar a esta o puedo pasar a la siguiente, pero bueno, si una vez que completo la conexión, sí que puedo ir de arriba a abajo. La siguiente son esos 2 puntos. Hay que identificarlos. Ese punto es el cerrado del relé térmico. Lo vamos otra vez al cerrado del relé térmico, son estos 2. Pero el de arriba ya lo he utilizado, que es este. Luego ese otro, ¿cuál sería? Ese de ahí. ¿Vale? El de arriba no, el de abajo. Sería ese de ahí, porque el de arriba ya lo tengo utilizado. Es el de abajo. Por eso es importante identificar los puntos. Y el otro punto es este de aquí, que es el pulsador de paro, el cerrado. Bueno, ¿dónde está el pulsador de paro? Caramba, lo tenemos aquí fuera. Estará en el panel, donde esté. Son estos 2. Pues elijo uno de los 2. Por ejemplo, ese, el 1. Sí, esta conexión de aquí va con esta. Como esto está fuera del cuadro, hay que hacerlo a partir de una regleta. Entonces, esos 2 puntos, veis ahí intermitente, son los que simplemente tengo que unir y llevaré de ahí a ahí, sin más. A la regleta y de la regleta al pulsador. La otra conexión. Tenemos nuevamente una conexión de 3 puntos. La salida del de paro, la entrada del pulsador de marcha y este que es un contacto abierto del cambio 1. Vamos a analizarlo. La salida del de paro, si el de paro es este y la entrada hemos dicho que era esta, hemos decidido que es esta, la salida pues tiene que ser esa, por necesidad. ¿Vale? Ese punto está identificado. El otro, el pulsador de marcha. Este es el pulsador de marcha y tiene 2. Cojo cualquiera de los 2. Voy a coger este. Ese es el que está más cerca. Y el otro, que es un contacto abierto de KM1. Digo, coño, KM1, pues KM1 es el contactor. ¿El contactor que es este? Vale, es el contacto abierto de autoalimentación, por lo tanto es un contacto de mando. Los contactos de mando, ¿dónde están? Está aquí la bobina, mira, A1, A2, 21, 22, este no, este porque es cerrado. El 13, 14 es abierto porque es 3, 4. Pues elijo cualquiera de los 2, no sé cuál he cogido, el de abajo. ¿Eh? Repito, salida del de paro, aquí, entrada del de marcha, aquí, y el contacto de autoalimentación que he decidido que sea el 14. Podría haber elegido el 13 también, ¿eh? ¿Se ve el 14? Pues nada, unir esos 3. Empiezo por abajo, por ejemplo, de ahí a ahí, de ahí a la regleta, y de la regleta subo para arriba por la canaleta y lo llevo hasta aquí. ¿Vale? Hay que decir que el conexionado de todos estos elementos lo marca el carril DIN. Si está por debajo del carril DIN, vienen a esta canaleta, y si está por encima del carril DIN, van a esta canaleta. ¿Vale? Esa es un poco la norma que vamos a emplear. Podríamos emplear otra, pero vamos, por llevar un orden. Otra conexión, que son estos 4 de aquí. Salida de marcha, salida de autoalimentación, bobina y lámpara de marcha. Vamos a ver qué puntos son eso. Salida de marcha, pues si este es el pulsador de marcha y ya hemos cogido este para la entrada, pues ese sería la salida. ¿Vale? Luego salida de autoalimentación, si hemos cogido este, pues la salida de autoalimentación será esta. La bobina del contactor, la bobina del contactor son A1 y A2. Cogeré cualquiera de los dos, uno de los dos solamente, me da igual.
cojo ese porque está más cerca de ahí tengo que conectar. Y luego, la lámpara de marcha, bueno, por la lámpara de marcha me doy cuenta que está fuera del cuadro, está de color verde, cojo cualquiera de estos dos, el de la izquierda. Y los 4 puntos que hay que unir son esos que parpadean ahí. Como yo ya he localizado los 4 puntos que hay que unir, lo que hago es ir uniéndolos. Parto de ahí, por ejemplo, de ahí voy ahí, de ahí voy al otro lado, al pulsador. Y como eso está fuera del cuadro, ya fuera del cuadro, luego fuera del cuadro. No utilizo la regleta porque a lo mejor el pulsador está en una parte y la lámpara está en otra. Llevará otra canalización. Nosotros en nuestro cuadro vamos a llevar los cables por fuera, esa parte de ahí. En un sistema real, pues a lo mejor los pulsadores están en un punto y la señalización está en otro punto. O está dentro de la misma caja. Eso es irrelevante. Yo aquí lo que me interesa es saber que por un lado está el cuadro y por otro lado lo de fuera. La conexión del cuadro con lo de fuera se hará con el bornero. Me queda otra conexión, otras 2 conexiones. Una muy facilita, que es la salida abierto del relé térmico con la lámpara de A. El relé térmico, nuevamente voy al relé térmico, me fijo aquí, cuál es el abierto, estos 2. Como el de arriba ya lo he cogido, cojo el otro, que sería ese. Y luego la lámpara de avería sería la roja, pues cualquiera de estos 2. Cojo ese mismo, es decir, tengo esos 2 puntos que unir. Esos que están parpadeando. Pues nada, llevo un cable de uno a otro a través de la regleta que yo quiera. ¿De acuerdo? Y por último me queda una conexión que es la más grande de todas porque tiene más puntos. Tiene la salida del magnetotérmico, tiene la bobina y las 3 lámparas, ¿vale? La salida del magnetotérmico estaría aquí y luego la vuelta de la lámpara, de la bobina, que es, si esta era A1, pues la otra tiene que ser esta, A2, y de las 2 lámparas, las 2 que me quedan, esas 2, 1 y 2. Bueno, pues son esos 5 puntos que parpadean ahí y hay que unirlos. Vamos del magnetotérmico a la bobina, como está por la parte de abajo de la guía, pues voy ahí. De la bobina voy a la regleta, porque las 2 lámparas están afuera, y de una lámpara a otra. Y el circuito está interpretado y montado, porque el circuito tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 conexiones. Estas conexiones hay que enumerarlas, yo daré unos numeritos amarillos para que pongáis los números en los cables que acceden a los tornillos, pongáis el mismo número, aquellos que tengan que pertenezcan a la misma conexión. ¿Entendido? Entonces, así es como quiero que lo interpretéis. Y no me hagáis, yo con esto del pulsador de marcha, el pulsador de paro, y mientras tanto tú haces esta conexión de aquí, y te dejas esta fuera, y te dejas esa fuera. No, hacéis una conexión completa. Hasta que no hagáis una conexión completa, no paséis a la siguiente. Aunque empecéis por la de abajo, ¿vale? Pero completar el circuito por conexiones. Aquí es muy sencillo y a lo mejor pues, lo podéis plantear hacerlo de otra forma, pero a medida que el circuito se complica, es mejor interpretarlo por conexiones, por puntos que vayan conectados al mismo punto equipotencial.